En Onda Cero, Los toros en la onda. Ignacio de Cosío. Muy buenas tardes, queridos amigos. Volvemos con máxima energía. Llevo 14 años pegados a un micrófono desde una plaza, un callejón o simplemente a la vera de un río grande que me acoge, como ven, cada viernes por la tarde para contarles lo que sucedió, lo que sucede, lo que sucederá en el toreo. Este próximo año cumplimos todos una década al frente del programa taurino que oyen, Los toros en la onda. Siento el mismo cosquilleo, créanme, en cada programa al romper plaza. Recuerden, si hay toros, están en la onda. La radio que me ha permitido, que nos ha permitido ver una corrida que no se alcanza a ver en el Cosío, aquella que no se puede escribir y a duras penas expresar por nadie. Muerte y suerte, vida y milagro, resurrección gloriosa, sin trampa ni cartón. Aquí nadie actúa, ni siquiera el locutor que les habla, pues sabe lo que está en juego. Por eso investigo el punto débil del protagonista. No por descubrir la debilidad del invitado, sino la fuente de fortaleza donde tanta pasión descansa. Pasión sobre pasión, diría el gran poeta de los toros, Gerardo Diego. Sevilla, créanme, nos lo ha dado todo. Y cada tarde aprendo a soñar escuchando a los maestros y a los artistas enamorados del toreo. Dos nominaciones consecutivas al Premio Nacional de Radio por la Academia Española resultan milagrosas para un programa local tan modesto como este y de corto alcance. Eso sí, he contado egoístamente con el privilegio de numerosos amigos que dejaron sus vidas por un instante para hablar y escuchar de toros y de toreros, compañeros del alma, a los que compartimos estudio, a los que nos dedicamos a lo mismo desde otros campos y plazas, bajo la sombra alargada de nuestros queridos oyentes. A vosotros, sí, a vosotros, os debo donde estoy y lo que soy. Va por ustedes. Qué tesoro mejor a las dos personas que más admiro, a don Pedro Piqueras y a don Javier Ares, para celebrar ese 10º aniversario de este programa y de esa nominación nacional. Muy buenas tardes, don Pedro Piqueras. Hola, muy buenas tardes, Ignacio. Y muy buenas tardes a don Javier Ares, que dentro de muy poquito entrará en Radio Estadio, en esa dinamita, que no es otra que, bueno, a lo mejor definen de una vez cuál es el uniforme del Real Madrid. ¿Qué rojo es? Bueno, pues será Corinto, será grana y oro, será sangre y oro. Créanme, les voy a decir un adelanto. Don Pedro Piqueras me contaba que era de Albacete, donde es Manuel Caballero, Chicuelo II, donde son los grandes toreros valientes que tiene este país. Bueno, pues me recordaba que un familiar muy cercano, creo recordar que era su padre, ardiendo en llamas la biblioteca de Albacete, lo único que salvó fue el Cosío. Bueno, pues así salió Pedro Piqueras. Ahora lo ven en Telecinco, lo ven dirigiendo informativos, apasionado por la fiesta, luchador, defensor, un genio. Además, premio Baltasar Iván el pasado mes de julio. ¿Qué más se le puede pedir al señor Piqueras en Telecinco? Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, y aprovecho para saludar a Javier también, que está ahí. Está ahí en silencio. Encantado de estar con vosotros. Pero... Estoy escuchando a don Pedro. Ignacio, buenas tardes, un placer siempre. Para mí es un placer escucharos a los dos, sobre todo de dónde nace vuestra afición y sobre todo hasta dónde la lleváis a vuestros programas, tanto en televisión como en radio. Bueno, los dos compartís 2 antenas de oro. Cuidado, ahí no es nada. El año pasado, además, Javier Ares se llevó el Premio Nacional en Información Deportiva. Enhorabuena. Enhorabuena, Javier. Muchas gracias. Es tan difícil, don Javier Ares, don Pedro Piqueras, defender la fiesta de los toros, ahora que Barcelona parece que el siguiente fin de semana claudicará esto de los toros. Bueno, empiezo yo, Javier. Empieza. Bueno, yo creo que es el momento también casi como aquel que dice de ponerlo de moda, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar que se habla tanto de los toros como para hablar de ellos desde la normalidad, ¿no? O sea, de la normalidad y defender que los toros donde unos ven solo muerte, pues hay quien ve vida, ¿no? Y quien ve que es un animal único en este mundo y un animal que simplemente visitando alguna ganadería de las que hay por Sevilla o en Albacete también, que las hay muy buenas, pues ver que es un animal que vive en libertad en unas condiciones como ningún otro animal vive, ¿no? Pedro, ¿tú sabes que Javier Ares llegó a escribir que si hubiera nacido en Andalucía habría sido torero? Bueno, eso no me extraña porque él es muy torero, ¿eh? Esa es la verdad, ¿no? En su vida y en todo, ¿no? También
emoción muy de niño, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, en los años 60 y tantos, ¿no? Digamos en pleno fulgor de la época del toreo, el beat, el cordobés, Camino, Puerta, Hostos, todos aquellos, pues yo sufrí una metamorfosis muy peculiar, y es que yo vivía en la ciudad, vivía en Valladolid, hacía mis estudios en el colegio, en fin, los años 60, pues lo que eran los años 60, música yeye, fútbol, Beatles, etcétera, guateques, y he contado muchas veces, ¿no? Yo me desplazaba al pueblo de mis padres, pueblo en el que yo nací, porque mi madre iba a dar a luz allí, que es Villamayor de Campos, está... Tierra de Andrés Vázquez. A 5 kilómetros de Villalpando, correcto, ¿no? Y Andrés Vázquez tenía un cierto parentesco familiar con mi familia, y bueno, sobre todo había un ambiente taurino extraordinario, pero más allá de que fuera puntualmente Villalpando o una zona de toros, lo que era verdad es que pasabas del ámbito de la ciudad, de la urbe, al ambiente rural, y era un cambio espectacular en apenas 50 o 60 kilómetros que dista este pueblo de Valladolid, y pasabas de estar con los Beatles, con los guateques, con el fútbol, etcétera, a hablar de copla, de toros. Llegabas al pueblo y el fútbol era una cosa pues como, vale, sí, pero eso no nos llega, ¿no? Y la música de Yeye y de los Beatles y la transformación que en los 60 vivía España, pues allí no se percibía, allí seguíamos con Rafael Farina y con las coplas y con Belmonte y con... Bueno, cuidado, ahí José María García dice una frase, él fue crítico taurino en el diario Pueblo antes de crítico deportivo, y decía una frase, es que la fiesta de los toros es una belleza, es un espectáculo bello regido por mente obtusas, y la verdad es que el espectáculo del fútbol es un espectáculo, decía José María, es un espectáculo bastante burdo, 11 personas corriendo con frente a otras 11, pero llevado por gente privilegiada y con un concepto y una visión, aunque ahora está cambiando las cosas. Bueno, Javier, seguramente eso marca mucha la diferencia, es verdad, ¿no? Pero bueno, fíjate lo que estaba diciendo Javier, del ambiente que había en la ciudad y el ambiente que había en el campo. Por ejemplo, en mi caso, eso no se percibía así. Nosotros en Albacete Capital vivíamos también la música yeye, Beatles, Rolling, todo esto. Sin embargo, el ambiente taurino estaba muy presente, incluso yo diría que más presente en la capital que incluso en la provincia, ¿no? De hecho, bueno, pues mi mejor amigo, mi amigo de la infancia, llegó a ser matador de toros. Mi padre era pedresista. Los toreros de Albacete además son toreros capitalinos. La mayor parte de ellos son de la capital. ¿Quién era el torero? El torero era Manuel, el torero, el amigo, el de mi padre, el mío, Juan Martínez. Ah, bien. Juan Martínez, que fue un gran novillero, estuvo 3 años toreando como matador de toros, era mi amigo de la infancia y la verdad es que nos llevamos de maravilla todavía hoy. O sea, seguimos siendo los amigos de siempre. Si tú eres una afición extraordinaria, es que hasta tu y el torero hijo la de llama mi padre Curro era como Pedrés. Curro Mero. Era Pedro Martínez Pedrés. Pedrés, ese era un fiera. Yo recuerdo una foto en casa en blanco y negro, Pedrés, Navalón y Cosío. Ahí estaban los tres, menudo triplete. Hay que reconocer que, yo no sé, deberías estar no preparando el informativo. Esta tarde, además, en Albacete, Juan Mora, Castella, Manzanares, Juan Pedro Mé. Qué pena, ¿no? Preparar el informativo, ¿verdad? Es una tragedia, ¿no? Es una tragedia. No, pero de cualquier manera, los dos habéis defendido la fiesta. ¿Habéis tenido en algún momento alguna cortapisa, algún comentario, algún superior que os haya llamado la atención? Oye, no deis tanta la noticia de esto taurino que no interesa ahora, no es momento políticamente correcto. ¿Javier? No, yo no. Yo siempre digo una cosa que es cierta, ¿no? Pero no en el ámbito taurino, sino en cualquier ámbito de la vida. Y es el comportamiento de la mayoría silenciosa. A mí me gusta porque además el programa que hacemos, Radio Estadio, pues es un programa variado en el que evidentemente el fútbol predomina, pero le damos pie a cualquier cosa, con cualquier disculpa. Estamos hablando de toros, estamos hablando de música, estamos hablando de cine, estamos hablando de lo que sea. A mí me gusta hablar de toros, bueno, porque entiendo que, sobre todo y muy especialmente cuando llegan grandes ferias, cuando llegan grandes corridas, grandes eventos, etcétera, pues hombre, me parece casi obligado, igual que puede estar hablando de que a Almodóvar le han seleccionado no la película para los Oscars, ¿no? Desde ese punto de vista es normal que yo me manifieste, digamos, de una forma muy natural, no con el único objetivo de decir voy a dar una información taurina, simplemente hablo de toros en un momento determinado. Y si te llega, por eso decía lo de la mayoría silenciosa, sí llegan un montón de correos de gente, de los enemigos de la fiesta, ¿no? Entonces muchas veces tienes la percepción de que hay una oposición a la fiesta entre la audiencia, y no es verdad, hay una oposición en esos 5, 8, 10, 12 correos que te envían, porque la gente que está en contra de los toros tiene la necesidad como de manifestar su oposición, y además lo hacen de una forma muy crítica, muy acerada. Los taurinos no escriben ni a su madre. Exacto, y el taurino lo da por hecho, dice, pues dan información taurina, pues muy bien, pues fenomenal, pues si hoy torea José Tomás aquí, o mañana hay la corrida de resurrección en Valencia, en Sevilla, o hay una feria importante en un momento
determinado de la temporada, San Isidro, etcétera, pues es lógico que se dé esa información, porque yo veo los periódicos y los periódicos traen su información taurina. Sí, pero Javier, tú sabes que no ha sido así, en muchos casos no ha sido así últimamente, ¿no? Es decir, ha habido muchos prejuicios acerca de los toros y la información taurina pues fue desapareciendo. Sí. Hombre, por ejemplo, yo recuerdo mi época en Radio Televisión Española, pues sí que fue desapareciendo. Dejaron de emitirse corridas, ya no se emiten. Y la verdad, yo cuando empecé en Telecinco, la verdad es que me propuse dar toros, pero tampoco como algo de militancia ni nada por el estilo. Yo me propuse dar toros simplemente porque entendía que el aficionado a los toros tenía, sobre todo, derecho a la información también, como cualquier aficionado. Como pasa con el fútbol, ¿no? Es decir... Tenía derecho a la información, empezamos a dar, aquí no tuve ninguna cortapisa, es verdad. Yo no sé siquiera si a mi consejero delegado le gustan los toros o no. Entiendo que no, creo que no le gustan, pero en ningún caso me han puesto una cortapisa. Hemos estado dando información taurina, veo que de pronto también en otros medios surge la información taurina, se empieza a mover, y lo que he recibido ha sido, de verdad, y además esto es así de sincero, es decir, he recibido el agradecimiento del mundo taurino de distintas maneras. Se han portado de maravilla conmigo, de maravilla, y lo único que tengo es agradecimiento ante su postura, sus felicitaciones, algún premio que otro. He recibido también, como podéis suponer, y Javier lo debe saber también, porque estas cosas pasan, pues son mensajes que se producen, que realmente es el mismo mensaje firmado por cientos de personas distintas, ¿no? Sobre todo cuando empezábamos a dar toros. Era un mensaje que se repetía, que se enviaba por internet, de un mundo pues antitaurino, que que nunca se acercará a la fiesta, y no tengo mayor intención de convencer a nadie de que se acerque de ese mundo, porque no hay ánimo de entender esto, ¿no? Es decir, lo único que hay es una posición muy concreta, ¿no? Bueno, pues eso pasa también, pero... ¿Cómo vais a cubrir lo de Barcelona? Porque es tremendo, ¿no? Es decir, el 26 de septiembre habrá sido la resaca de ese fin de semana final, la traca final. El último toro romperá plaza será el del Pilar. Se llama España, posiblemente el toro. Fíjate, yo no sé si Moisés se le ha ido a la cabeza, pero de cualquier manera... También es llevar las cosas a los extremos. Pero de cualquier forma, ¿cómo...? Bueno, yo... Cuando enchufe de Antena 3, Telecinco, escucha la radio en Onda Cero, ¿cómo vais a cubrir ese momento? Porque a lo mejor... Simplemente se va a contar lo que sucede, como se ha contado que es el final de un periodo en Cataluña, un periodo de toros, que luego las cosas son cíclicas y tal vez un día pues vuelvan los toros a Cataluña otra vez y a Barcelona, ¿no? Yo creo que nosotros lo vamos a contar, hemos hecho incluso un especial, preparamos un especial en los informativos de fin de semana, pero fíjate qué curioso el detalle. Estuve en este museo taurino, el museo de Manolete en Linares, estuve este año, cuando toreaba José Tomás, fui a verlo y estuvimos comiendo en el museo con una serie de amigos, y es curioso que Manolete toreó unas 70 y tantas tardes en Barcelona frente a 27 en Madrid. Es romper, pues una tradición que ha habido siempre en Barcelona. Javier Ares es más del Juli. No es mal torero, no es mal torero. Yo no soy de Tomás, No soy de Tomás. No, sí, como yo tampoco, pero allí estaré el 25. No, si aquí de José Tomás somos cada vez menos, pero ahí estamos. No, a mí José Tomás me parece que es un gran torero, que ha sido un revulsivo tremendo para el toro, pero yo no soy de José Tomás, como este grupo que hay de tomasistas o tomistas, se llaman también, ¿no? Me parece que es un grandísimo torero, pero creo que el Juli es un grandísimo torero también. Creo que hay muchos toreros, Morante, pues mira, Cayetano, de haber tenido un seguimiento más serio en la plaza, en el sentido de torear más, de haber conocido el mundo del toro antes y tal, pues podría haber sido también otro torero extraordinario. Manzanares, creo que Manzanares está Pereira, sublime, que ¿no? está en un momento Pereira, extraordinario. O sea, creo que hay grandísimos toreros. Yo, fíjate, lo que defiendo del mundo del toro frente al mundo del fútbol, perdona Javier, es que aquí no somos... No te preocupes, tiene muchas horas después. Gane, sea como sea, ¿no? O sea, aquí vamos a los toros, podemos tener una preferencia por un torero u otro, pero al final aplaudimos con el mismo entusiasmo la faena del Cid que la de Morante, que la del Julio, que la de José Tomás, ¿no? Yo recuerdo a Javier Ares cuando se subió en la residencia universitaria de Cáceres, con que salga un periodista de los 500 que estáis aquí reunidos. Bueno, pues aquí está don Javier Ares, soy yo. Yo fui el que le escuché. Hablaba de ciclismo entonces.